Mis queridos amigos hegemónicos y diversos, como ustedes sabrán, se acaba de firmar el acuerdo para formar gobierno entre PSOE y Sumar. Y para lo que nos ocupa en este canal de YouTube, esta es la noticia. El acuerdo de PSOE y Sumar excluye en el último momento la ley de abolición de la prostitución. Así es, queridos amigos, el nuevo gobierno no desarrollará ninguna ley para abolir la prostitución y por tanto ninguna ley para abolir la pornografía y por tanto ninguna ley para erradicar definitivamente cualquier mecanismo relacionado con la explotación reproductiva o los vientres de alquiler. Por lo tanto, ninguna ley que tenga que ver con las propuestas abolicionistas. Y ese es el párrafo del acuerdo que ha sido tachado, por lo tanto ya no forma parte del nuevo gobierno. El párrafo decía: impulsaremos una ley de abolición de la prostitución que incorporará servicios y programas de protección social y recuperación integral de las personas que han sido explotadas, con atención específica a menores. Eso no ocurrirá tampoco en la próxima legislatura. De nuevo, las prioridades, vamos a decir, que con perseverancia han sido reclamadas, vindicadas por el feminismo radical abolicionista, pasan de nuevo a segundo plano. De nuevo, los derechos de los hombres se imponen a los derechos de las mujeres. De nuevo, decepción. Permítanme decir que hasta ahora se utilizaba el trampantojo de que era mejor despriorizar el tema de la prostitución, pues que era un tema complejo, y para evitar que no era el momento para tratarlo. Me temo muy mucho que ya no es una cuestión de despriorizar. Ahora es que no quieren, bajo ningún concepto, abolir la prostitución, ni la pornografía, ni los mecanismos, aunque sea en el extranjero, de explotación de mujeres para los vientres de alquiler. No hay ninguna voluntad política de esta izquierda, por llamarla de alguna manera, para abolir los tres mecanismos clave que siguen existiendo y que son absolutamente incompatibles con la igualdad de valor entre hombres y mujeres. Se siguen promoviendo, apoyando, dotando económicamente de todos los derechos de los hombres, pero en definitiva a costa de los derechos de las mujeres. El volumen económico que está detrás del sistema criminal prostituyente es del orden de 3.700 millones de euros al año. Un volumen económico que se incorporó en 2014 al PIB, al Producto Interior Bruto de este país, con toda naturalidad. Y ese dinero ha engrosado las cuentas del Estado de cara a tener una mejor imagen crediticia y financiera en el exterior. Es evidente que le cuesta mucho a un gobierno, le cuesta mucho renunciar a esa tarta económica, sobre todo cuando están detrás los lobbies proxenetas. Pero es que no es solo un tema económico. Es que abolir la prostitución es un tema de poder de la mitad de la sociedad, que aún tenemos el poder, que somos los hombres. Porque abolir la prostitución, la pornografía y cualquier otra explotación de las mujeres significaría renunciar a ese poder, y no estamos dispuestos. Y este titular da fe de ello. No, los hombres no estamos dispuestos a renunciar a ese espacio donde no funcionan las leyes, que es el puticlub.
donde allí con toda tranquilidad podemos ejercer poder, sometimiento y control sobre las mujeres, a cambio de un puñado de euros. Y esto sigue siendo y seguirá siendo la vergüenza de un país putero, que ya sabemos en qué orden estamos en el ranking mundial. Acaban de publicarse el nuevo supuesto escalafón en el ranking de países con mejores políticas de igualdad de Europa. Y ahí está la posición española. Lo que no se le ha ocurrido a nadie mirar es qué tienen los países como Suecia, Dinamarca, etcétera, que están por encima de nosotros. ¿Qué tienen esos países que no tenemos nosotros? Precisamente políticas abolicionistas de la prostitución. Pero no parece que eso sea ninguna pista para nuestros políticos de izquierdas. Vean ahora este vídeo, por favor. Justo Fernández López. Mis queridos amigos hegemónicos y diversos, acompáñenme por favor en esta historia inopinada de la economía y de la contabilidad nacional de este santo país nuestro, que quizás ustedes no conozcan. Nos vamos a remontar a septiembre de 2014 y esto que ven ustedes aquí es una nota de prensa anodina que el Instituto Nacional de Estadística publicó en esa fecha. Les pongo en contexto. Estamos en plena recesión después de la crisis que se inicia en 2008, que se agudiza en 2010 y que ya entonces, recuerden ustedes, que produjo un primer efecto de modificación de la Constitución de manera traicionera a través de un extraño pacto de Estado entre el que PSOE, el PP y todas las fuerzas políticas se ponen de acuerdo para modificar el artículo 135 de la Constitución y priorizar la devolución de la deuda de un país que estaba sangrando en cuanto a deuda y en cuanto a crisis, priorizar la devolución de la deuda a los bancos por encima de los intereses de los ciudadanos. Eso ocurrió en 2010, pero no fue lo único que pasó en ese tiempo de crisis. También ocurrió que fue necesario modificar la manera en que se contabilizaba en España el Producto Interior Bruto. Y esta nota de prensa, como digo, anodina, que pasó desapercibida, cuenta en qué consistió esa modificación y por qué se realizó. Y se presentan estos primeros resultados que se difunden de acuerdo con ese nuevo estándar metodológico obligatorio de la Unión Europea sobre cómo contabilizar la riqueza del país. ¿De acuerdo? La Contabilidad Nacional de España, en la que se facilitaba información sobre el efecto estimado provisional de la nueva base en el PIB del año base 2010. Es decir, estas modificaciones tienen efecto a partir del momento clave de esa crisis de 2010, aunque la metodología se implanta en 2014. Este proyecto de modificación, Contabilidad Nacional de España base 2010, fue dictaminado favorablemente por unanimidad por la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística. ¿Y quiénes forman parte de esa comisión? Pues sindicatos, comisiones obreras, Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, Consejo de Consumidores y Usuarios, Consejo General de Economistas de España y Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Es decir, todos estos agentes sociales, incluyendo la representación de consumidores, aprueban favorablemente por unanimidad estos cambios. Muy bien, vamos a ver cuál es el efecto o los cambios reales que se requieren. Uno de ellos, que es el que nos interesa ahora, que como digo pasa desapercibido, es que se incorpora al espectro de actividades recogidas en cuentas nacionales de los países de la Unión Europea aquellas actividades que son ilegales, y surge como consecuencia de la obligación legal de incorporar a la estimación de su renta nacional bruta los flujos procedentes de actividades
ilegales. En las estimaciones de los agregados en la nueva base de la contabilidad nacional, los países de la Unión Europea tendrán incorporadas estas estimaciones, es decir, es una obligatoriedad que viene desde Bruselas. Recuerden ustedes, actividades ilegales. Y aquí tienen ustedes el efecto de ese cambio metodológico y de esa incorporación de estas actividades que hasta entonces no estaban incluidas en la riqueza del país, es decir, no se consideraban como bienes e ingresos a los que el Estado podría tener en cuenta para, obviamente, considerarlo su propia riqueza. Hasta entonces, aplicando un cierto criterio ético, todas esas actividades que deberían ser abolidas, el Estado no se atrevía a incorporarlas a su contabilidad con el significado, que es reconocer que mis ingresos provienen de esas actividades. Pues bien, el cambio provoca, por ejemplo, en 2013, que del 1.022.000.000.000 de euros, según el método anterior, pasan al 1.049.000.000.000 de euros en el nuevo método. Es decir, hay una diferencia de casi 30.000 millones de euros aplicando e incorporando estas actividades ilegales. Es interesante recordar que el PIB de un país es esencialmente uno de los indicadores clave para obtener crédito de la banca internacional. Es decir, a mayor PIB, más capacidad de obtener crédito y reducir la famosa prima de riesgo de un país. Por lo tanto, el beneficio del Estado incrementando su Producto Interior Bruto, es decir, su volumen de riqueza, es evidente. Logra estar reconocido como mejor posición de crédito, sus tipos de interés bajan y obtiene más financiación, que en el fondo es el objetivo de estas modificaciones. Vamos a continuar y vamos a profundizar a qué llama el Instituto Nacional de Estadística actividades ilegales. Y aquí viene el meollo de la cuestión. Consideración de actividades ilegales. La Comisión Europea, en base a una petición del Tribunal de Cuentas Europeo, estableció una obligación a todos los Estados miembros para que incorporaran a la estimación de su renta nacional bruta los flujos provenientes de actividades ilegales antes de finalizar el mes de septiembre de 2014. Por eso se publica esta nota en esa fecha. El Instituto Nacional de Estadística ha realizado estimaciones de las actividades ilegales más significativas en España: prostitución, tráfico de drogas, contrabando de tabaco y juego ilegal, siguiendo las metodologías y procedimientos establecidos por Eurostat al respecto, a los efectos de que las cifras de los distintos países sean homogéneas y comparables entre sí. Obviamente es importante para que no nos inventemos nada. En la totalidad de las actividades ilegales se han consultado estudios académicos y científicos, tanto privados como públicos, nacionales e internacionales. Respecto a las fuentes utilizadas para la estimación de los flujos procedentes de la actividad de la prostitución, atención, queridos amigos, se pueden citar los informes de situación sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual realizados por el Ministerio del Interior, los informes de seguimiento del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual llevados a cabo por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y encuestas de hábitos sexuales, encuesta de hábito sexual del Instituto Nacional de Estadística, encuesta nacional de salud sexual del Ministerio del Trabajo. Se han utilizado también información de contraste a partir de encuestas cualitativas en las que han participado expertos tanto de la Administración como de las asociaciones relacionadas con estos colectivos. Repito, las fuentes han sido actividad de la prostitución, informes de situación sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, informes de seguimiento del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos. Trata de seres humanos. Me consta, por mis investigaciones, además de esta información, que incluso inspectores del Instituto Nacional de Estadística y de Hacienda han visitado de manera exhaustiva prostíbulos y otros
lugares donde se producen actos prostituyentes para evaluar de primera mano cómo se producía ese flujo ilegal de dinero. Pues bien, no nos demoremos más. Este es el impacto en el PIB de cada una de las actividades ilegales que se incorporan ahora a la riqueza de nuestro país. Entre todas ellas suponen el 0,87% del Producto Interior Bruto. Y la prostitución representa un 0,35% de todo el Producto Interior Bruto. Queridos amigos, cojan ustedes una calculadora porque el cálculo es muy, muy sencillo. Si a ese 1.049.181.000 euros de 2013 le aplicamos ese porcentaje que indica el informe, el volumen que mueve la prostitución en España es exactamente de 3.672 millones de euros anuales. 3.672 millones de euros anuales. Es una industria criminal. Una industria criminal de una magnitud extraordinaria. Imagino que ustedes ahora comprenderán dónde están las fuerzas que se resisten de manera bizantina a que avance cualquier posición política abolicionista. Ya no es solo los hombres, que evidentemente no queremos perder el privilegio de poder comprar a menos de 5 minutos de nuestra casa cuerpos de mujeres por 20 euros, sino que existe toda una presión económica para no desprendernos este país de esos 3.672 millones de euros anuales, con lo que supone para la riqueza de este país. Turismo sexual, impuestos y, por supuesto, incremento del PIB, con una actividad que no puede ser llamada de otra manera, que es un pacto criminal entre el capitalismo más salvaje y el patriarcado, convirtiendo a nuestro estado económico en un estado proxeneta. Justo Fernández López. Esto es Diálogos sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.